Buenos días. El día de hoy les doy la bienvenida a la sesión número 7. El tema de esta sesión es acerca de la justificación e importancia del estudio de la tesis. En este caso, como ustedes recordarán, estamos trabajando el desarrollo del primer capítulo de la tesis. El primer capítulo de la tesis se denomina Problema de investigación y está dividido en 7 puntos. Ya hemos trabajado en las clases anteriores los 2 primeros puntos, el planteamiento del problema, que consiste en describir nuestro problema de investigación, cuál es su realidad a nivel nacional, internacional y local. Luego, como segundo punto, hemos abordado la formulación del problema, las preguntas de investigación, una pregunta general y 3 preguntas específicas basadas en las dimensiones. Estos 2 puntos ya han sido trabajados. El día de hoy nos toca trabajar el tercer y cuarto punto del primer capítulo. El tercer punto es acerca de la justificación del estudio y el cuarto punto es acerca de la importancia. Vamos a empezar. ¿Qué es la justificación del estudio? La justificación del estudio nos sirve para responder preguntas como ¿por qué es necesario realizar la investigación? ¿Y para qué es necesario realizar la investigación? ¿En qué aportamos? ¿En qué ayudamos? ¿Qué problemas resolvemos? ¿Por qué? ¿Y para qué? Mediante la justificación, yo voy a fundamentar las razones por las que es importante realizar mi investigación. Voy a describir las razones. ¿Por qué tiene sentido que yo trabaje una tesis de juego libre en los sectores? ¿Por qué tiene sentido que yo trabaje una tesis de títeres? ¿Por qué tiene justificación que yo trabaje una tesis sobre la creatividad? ¿Cuáles son las razones que justifican que yo haya escogido este tema? Vamos a expresar la razón por la cual he seleccionado mi tema. ¿Para qué yo quiero trabajar con la música? ¿Para qué quiero trabajar con los materiales reciclados? ¿Para qué quiero trabajar la atención y la concentración? ¿Para qué quiero trabajar el juego libre, el juego simbólico? ¿Por qué? Para justificar, yo debo conocer ampliamente las causas y los propósitos que motivan mi investigación. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué yo escogí este tema? Los criterios para la justificación son los siguientes. En primer lugar, por la inquietud de lograr mayores conocimientos teóricos en ciertas áreas de la ciencia. En este caso, ustedes van a buscar lograr mayores conocimientos teóricos en la educación inicial. Van a revisar autores importantes de la educación inicial de acuerdo a su tema. El segundo punto es por la necesidad de contar con elementos para estructurar políticas y estrategias que permitan la solución de ciertos problemas. En este caso, ustedes van a buscar contar con elementos con una estrategia que permita solucionar algún problema que han identificado en el aula. Una estrategia para solucionar el problema de que los niños no socializan puede ser las dinámicas grupales. Una estrategia para solucionar el problema de que los niños no se expresan adecuadamente pueden ser los títeres. Entonces, como es necesario tener estrategias, ustedes las van a trabajar para contribuir a mejorar algún problema en sus aulas, en sus instituciones educativas. Otro criterio para justificar una investigación es que se está realizando un proyecto de investigación o un proyecto universitario.
Al elaborar la justificación, se da respuesta a varias preguntas. Al inicio mencionamos el por qué y para qué, pero también hay otras preguntas específicas. ¿Qué elementos nos han llevado a escoger el tema que presentamos? He decidido escoger este tema porque se ha observado que en las aulas de 5 años de educación inicial no se aborda adecuadamente este punto, etc. Supongamos que hablamos de las dinámicas grupales. Las dinámicas grupales para mejorar la socialización en los niños. ¿Qué elementos me llevó a escoger este tema? El tema de dinámicas grupales se justifica porque se ha observado en las aulas de educación inicial que los niños tienen dificultad para socializar los unos con los otros, no saben cómo iniciar una conversación, no saben cómo establecer normas y límites. En ese sentido, las dinámicas grupales podrían resultar una estrategia importante de abordaje de esta problemática. Igual, en el caso de el uso de las rimas para mejorar la expresión oral, por ejemplo. ¿Qué elementos me llevan a escoger este tema? El hecho de que he observado que en las aulas de 5 años los niños tienen dificultad para expresarse y las estrategias que utilizan las docentes no son suficientes. Por ello, considero que mediante las rimas podemos estimular la vocalización, entre otros puntos. La segunda pregunta es, ¿en qué medida nuestra investigación brindará la posibilidad de generar nuevo conocimiento sobre el tema propuesto? ¿En qué medida vamos a ayudar a crear nuevo conocimiento? Mediante la presente investigación se va a poder revisar las principales teorías de los teóricos más importantes de la educación inicial y así generar nuevos conocimientos sobre este tema. La tercera pregunta es ¿por qué se hace la investigación? Esta investigación se realiza para mejorar la problemática que se observa en tal institución educativa. Supongamos que están trabajando el uso de los títeres para mejorar la comprensión lectora. ¿Por qué se hace esta investigación? Esta investigación se realiza porque se ha observado que los niños tienen dificultad para poder iniciarse en la lectura y comprender algún texto. Por ello se considera que los títeres pueden ser un gran aporte para mejorar esta problemática e incentivar la lectura en los niños. Otra pregunta a responder sería, ¿cuáles serán los aportes? ¿En qué va a ayudar esta investigación? Esta investigación va a permitir que las docentes tengan nuevas herramientas de abordaje, va a permitir que la institución educativa tome conciencia y capacite a sus docentes, va a lograr que los niños mejoren sus habilidades, va a lograr que los padres se concienticen y trabajen a la par con los niños. ¿En qué va a aportar su investigación? ¿Y a quiénes puede beneficiar? Esta investigación va a beneficiar a los niños de 5 años de la institución educativa 7057, va a beneficiar a las profesoras, va a beneficiar a los padres, a las docentes, a quienes va a beneficiar su investigación. Entonces, el primer paso que ustedes pueden seguir para poder realizar su investigación es sentarse y responder estas preguntas.
de acuerdo a sus propias palabras, a lo que ustedes han observado, a lo que han estado leyendo hasta el momento. Pueden ir respondiendo estas preguntas. Estas preguntas les van a ayudar muchísimo a darse una idea o un panorama general de el por qué se justifica que ustedes hayan escogido ese tema. Entonces, primera recomendación, responder estas preguntas. Luego, al momento de redactar la justificación, hay tipos de justificación y cada tipo se redacta en un párrafo. Hay diversos tipos de justificación. Con ustedes vamos a trabajar 4. La justificación teórica, metodológica, práctica y social. Empezamos. La justificación teórica es aquella que me va a permitir verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos a nuestro tema de estudio. En ese caso nos referimos a las teorías que vamos a usar. El presente estudio se justifica porque utiliza la teoría de Piaget sobre el juego. El presente estudio se justifica porque utiliza la teoría de Vygotsky sobre la expresión, sobre la socialización. Entonces, mediante la justificación teórica yo trato de contribuir haciendo uso de alguna teoría. El segundo tipo de justificación es la metodológica. Un estudio puede justificarse porque me va a permitir utilizar o crear instrumentos, herramientas, procedimientos o técnicas de investigación. Al yo crear, estoy dándole una relevancia a mi investigación. En el caso de ustedes, aquí en la justificación metodológica, ¿qué es lo que van a crear? Para empezar, van a crear un instrumento de medición, un instrumento de evaluación sobre su variable. En algún momento, las que están trabajando con expresión oral van a tener que crear un instrumento que mida expresión oral. La que trabaja con la música va a tener que crear un instrumento que mida esto, y así con cada uno de sus temas. Asimismo, aparte de crear un instrumento, van a crear una técnica, van a crear sesiones, una herramienta, sesiones de trabajo. El presente estudio se justifica porque se creará un instrumento de medición acerca de la variable juego libre en los sectores. Este instrumento podrá ser usado en futuras investigaciones. Punto. Asimismo, también se creará una herramienta de abordaje, la cual consiste en sesiones de trabajo en las cuales se abordará el juego libre en los niños, utilizando diversas estrategias como la creación de materiales, la interacción docente-niño, entre otros. Entonces, en teórica van a poner las teorías en las que van a basarse y en metodológica los instrumentos que van a crear y las herramientas que van a crear, que en este caso son las sesiones. Otro tipo de justificación es la práctica. En la justificación práctica yo voy a mencionar mi trabajo, qué necesidades satisface o soluciona, qué problemas soluciona. La presente investigación permitirá solucionar el problema de comprensión lectora en el aula de 6 años. La presente investigación permitirá solucionar el problema de socialización en el aula tal. La presente investigación permitirá solucionar el problema de expresión oral en los niños del aula tal. ¿Qué problemas van a solucionar al realizar su tesis?
Eso lo redactan aquí. Y finalmente, en la justificación social, ustedes van a colocar a quienes benefician con esta investigación. La presente investigación permitirá beneficiar a niños de 5 años de la institución educativa tal, enseñándoles o dándoles nuevas herramientas para poder mejorar sus habilidades en la música o para mejorar sus habilidades en la comprensión, en la socialización, para mejorar sus interacciones. ¿A quiénes benefician? Recapitulamos. En la teórica vamos a justificar qué teorías nosotros hacemos referencia en nuestra tesis. En la metodológica vamos a colocar qué instrumentos estamos utilizando o creando y qué herramientas. En la práctica vamos a colocar qué problemas estamos solucionando. Y en la social, a quienes beneficiamos. Eso es la justificación. Primer paso, pueden dar respuesta a estas preguntas y luego ya distribuirlo de esta forma, ¿no? Cada justificación tiene un párrafo. La teórica es un párrafo, la metodológica otro, la práctica es otro y la social es otro párrafo. Hasta ahí nos damos cuenta que en la justificación ustedes van a trabajar 4 tipos. Ahora, la importancia del estudio. En la importancia de la investigación, del estudio, de la tesis, vamos a explicar cómo contribuir al avance de los conocimientos, al mejoramiento de las prácticas profesionales, en este caso de las prácticas como educadoras. Se va a demostrar las bondades de su investigación, la relevancia futuro. ¿Qué va a permitir a futuro su investigación? Esta investigación es importante porque a futuro va a permitir que otras docentes se den cuenta de los beneficios de esta herramienta para mejorar tal habilidad. Y también en la importancia de la investigación respondemos al por qué y para qué. ¿Por qué es importante este estudio? ¿Para qué es importante este estudio? Se diferencia de la justificación porque en la importancia redactamos de forma más, no tan precisa, sino más general. Y en el caso de ustedes, para la importancia, les pido que sean 2 a 3 párrafos. Entonces, para realizar la justificación, ustedes van a dividirlo en 4 puntos: teórica, metodológica, práctica y social. Y van a responder a las preguntas. En el caso de la teórica, ¿a qué teóricos hago referencia con mi investigación? ¿Qué teorías estoy verificando o estoy rechazando? En la metodológica van a responder a la pregunta: ¿estoy creando algún instrumento nuevo? ¿Estoy utilizando algún instrumento? ¿Qué herramientas estoy creando? ¿Qué herramientas estoy utilizando? En la práctica van a responder a la pregunta: ¿estoy resolviendo o dando solución a algún problema en específico? ¿Qué problema me permite solucionar mi tesis? Y en la social, ¿a quiénes beneficio con mi investigación? Y en la importancia van a responder a las preguntas: ¿por qué es importante mi tesis? ¿Para qué es importante mi tesis? Eso sería en cuanto a este tema.
Ahora, les voy a mostrar en la segunda parte del video un ejemplo de justificación e importancia del estudio, ya que tienen como tarea el elaborar y redactar la justificación y la importancia de su tesis. Eso en la segunda parte del video.